Excellent, guys. Let's talk about now the technique of this week. Ok, hablemos de la técnica de esta semana que nos va a ayudar mucho en la pronunciación. Podemos adquirir vocabulario, pero especialmente esta nos va a ayudar en nuestra pronunciación. Y van a ser los tongue twisters. ¿Alguien sabe qué significa tongue twisters? Somebody knows what tongue twister means? Trabalenguas. Excellent, Fátima. Very well. Los trabalenguas. Tongue es lengua y twister es como doblar o entrecruzar. Entonces, en español es trabalenguas. Vamos a practicar con los tongue twisters en English. Normalmente cuando los traducimos ya no tienen mucho sentido, pero ustedes se van a dar cuenta de que nos ayudan bastante a pronunciar. Si a la primera no nos sale, es súper entendible, ¿verdad? Porque hasta cuando los hacemos en español, ese es el chiste de un trabalenguas, ¿verdad? Que nos cueste un poco para poder ir mejorando nuestra pronunciación. Briseida, you have your hand raised? I have a question. Yes. Exists another word to call tongue twister? Another form? In English? Yes, in English. I don't know. I just know this tongue twisters by these words. Ah, okay. Thank you. Si ustedes conocen alguna, me pueden decir ahí, pero hasta la fecha yo he escuchado que solo los llamen así. No, es que yo había escuchado otra forma, pero ahorita no lo recuerdo. But when I remember, I tell you. Okay, excellent. Thank you, Briseida. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a practicar? Tengo aquí varios tongue twisters que ustedes se van a dar cuenta que son bastante fáciles ya cuando le hallemos el sentido a estos. Los vamos a ir repitiendo 2 veces, luego voy a pedir ahí a participantes que nos ayuden y primero lo vamos a hacer lento y cada vez vamos a ir haciéndolo un poco más rápido, ¿ok? Entonces, igual se los vamos a mandar al WhatsApp cuando terminemos para que ustedes puedan practicarlos. Porque es entendible que la primera no nos vaya a salir, ¿verdad? Pero entre más practiquemos, mejoramos nuestra pronunciación, ¿ok? Let's start with this one. Dice, I scream, you scream, they scream, we all scream for an ice cream. Entonces, en español sería, yo grito, tú gritas, ellos gritan, todos gritamos por helado. Ok, vamos a repetirlo todos conmigo lento, ok, con su micrófono apagado. I scream, you scream, they scream, we all scream for an ice cream. Okay, let's do it a little bit faster. I scream, you scream, they scream, we all scream for an ice cream. Can you do it a little bit faster? I scream, you scream, they scream, we all scream for an ice cream. Faster. I scream, you scream, they scream, we all scream for an ice cream. And the fastest we can, okay? I scream, you scream, they scream, we all scream for an ice cream. Okay, now it's your turn. Who wants to participate? ¿Quién quiere participar? You can raise your hand y el profe ahí me va a decir quién la levantó primero. Muy bien, vamos con Diana. Hi, Diana. Are you ready? Hi, yes. Okay, go. I scream, you scream, they scream, we scream for an ice cream. Amazing, Diana. Thank you. Very well. Someone else? Briseida. Briseida, come on, we hear you. Okay. I scream, you scream, they scream, we all scream for an ice cream. Amazing, well done. One last person for this tongue twister. Una última persona para este. Bárbara Gramajo. Hi, Bárbara. Hi, teacher. Hey, we hear you, Bárbara. I scream, you scream, they scream, we all scream for an ice cream. Very well. Thank you, Bárbara. Let's go with the next one. Vamos con otro. Este les confieso que es uno de los que más me cuesta. Dice, fresh fried fish, fish fresh fried, fried fish fresh, fish fried fresh.
Fresh es fresco, fried es frito y fish es pez. Entonces, esas palabras se revuelven ahí en todo el tongue twister. Vamos a hacerlo lento, pronunciándolo lento. Fresh, fried fish, fish, fresh, fried, fried fish, fresh, fish, fried, fresh. Faster. Fresh, fried fish, fish, fresh, fried, fried fish, fresh, fish, fried, fresh. Faster. Fresh, fried fish, fish, fresh, fried, fried fish, fresh, fish, fried, fresh. And the fastest we can. Fresh, fried fish, fish, fresh, fried, fried fish, fresh, fish, fried, fresh. Okay, profe, can you tell me a name? Okay, Gabriela. Hi, Gabriela, you ready? Okay, fresh fried fish, fish fresh fried, fried fish fresh, fish fried fresh. Excellent, Gabriela, very well. Someone else? Derek. Say fried fish. Say hi, perdón. Say fried fish. Fried fish fresh. Fried fish. Excellent. ¿Cómo te llamas? What is your name? Tamara. Ah, Tamara, ya sabemos que eres Tamara, Tamara. y que no eres Derek. No, no soy Tamara, es que estoy ocupando el de mi nieto. Ah, ok. Ah, ya te cambiaste ahí. Thank you, Tamara. Very well. Thank you. Excellent. Gracias. And one last, don't worry, one person for this one. Cindy Polanco. Hi, Cindy. Are you ready? Yes, hello. Hi. What ice cream or fresh fried? Fresh fried fish. Okay. Fresh fried fish, fish fresh fried, fried fish fresh, fish fried fresh. Excellent, Cindy. Thank you. Muy bien, vamos a practicar otro. Let's try another one. Dice, how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Dice, ¿cuánta, en español sería, ¿cuánta madera podría un castor roer o morder si un castor pudiera roer o morder madera? ¿Okay? Vamos a hacerlo lento. We're going to start slow. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? A little bit faster. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Faster. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? The faster we can. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Okay, let's go with someone. Eduardo. Hi, Eduardo, are you ready? No, No, yes, come on, you can do it. but do it. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Okay, excellent, thank you. Thank you. Someone else? Briseida. Hi, Briseida, come on. Okay. How much wood will a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Excellent, very well, Briseida. One last person. Who wants to try this one? Diana. Hi, Diana, we hear you. Okay, how much wood will a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Amazing, very well, excellent. Muy bien. Vamos ahora con este. Este está facilito, está bien corto. Dice, she sells seashells on the seashore. Ella vende conchas en la bahía o en la playa. ¿Ok? Slow.
She sells seashells on the seashore. 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 ¿Ok? ¿Quién nos va a ayudar con este? Adelante, Tamara. Hi, Tamara. Hi. She Okay. shell on the seashore. Okay, excellent, Tamara. Gracias. Next one. Gabriela. Gabriela, go on. She shells on the shore. Muy bien, excellent, Gabriela. One last person. Camila. Hi, Camila. Are you there, Camila? Creo que se nos fue Camila, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, vamos con otro. Entonces vamos con Susana. Hi, Susana. Hi. Okay. Okay. She sells, no, perdón. She sells shells on the seashore. Excellent. Very well, Susana. Thank you. Thank you. Let's practice with another one. Okay, we have this one. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. En español sería, dale a papá una taza apropiada de café en una taza de café de cobre. ¿Ok? Muy bien. Let's go with this one. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Faster. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Faster. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Faster. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. The fastest we can. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Okay? Now you. Who's going to help us with this one? Adela. Hi, Adela. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Amazing. Thank you. Next one. NM Delgado. Hi, what is your name? Nidia. My name is Nidia. Okay, Nidia, go on. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Amazing, Nidia. Thank you. Thank you. One last person for this tongue twister. Michelle Cabrera. Hi, Michelle. Hi, Michelle. Give Papa a cup of proper coffee in a copper coffee cup. Excellent. Thank you. Let's go with another one. Este también me cuesta un poco. Dice, which switched the Swiss wristwatches? ¿Cuál bruja intercambió sus relojes de muñeca? ¿Ok? Sus relojes suizos de muñeca. Muy bien. Vamos a hacerlo lento. Which switched the Swiss wristwatches? 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 Okay, who will help us with this one? Michelle otra vez. Muy bien. Hi, Michelle. Muy bien. Excellent. We hear you. Which switched the Swiss wristwatch? Perfect. Very well. Next one. Briseida. Briseida, hi. Which switches the Swiss wristwatches?
Amazing, very well. One last person. Gabriela. Hi, Gabriela. Which watches? Amazing, amazing, guys. Muy bien. Ya quedan pocos. Veamos este. Dice, to begin toboggan, first buy a toboggan, but don't buy too big a toboggan. Too big a toboggan is too big a toboggan to buy to begin to toboggan. Esta vez les digo que no tiene nada de sentido, pero sí tiene varias palabras para que podamos ahí practicar. Dice, para empezar a usar el tobogán, primero hay que tener un tobogán, pero no compres un tobogán muy grande, porque un tobogán muy grande es muy grande para empezar a usar el tobogán. ¿Ok? Let's go. To begin to toboggan, first buy a toboggan, but don't buy too big a toboggan. Too big a toboggan is too big a toboggan to buy to begin to toboggan. Faster. To begin to toboggan, first buy a toboggan, but don't buy too big a toboggan. Too big a toboggan is too big a toboggan to buy to begin to toboggan. Faster. To begin to toboggan, first buy a toboggan, but don't buy too big a toboggan. Too big a toboggan is too big a toboggan to buy to begin to toboggan. Now the fastest we can. To begin to toboggan, first buy a toboggan, but don't buy too big a toboggan. Too big a toboggan is too big a toboggan to buy to begin to toboggan. Okay, now you. ¿Quién nos va a ayudar ahora? Tamara. Yo. Ok, Tamara. To begin to pocket phrase, to buy, to pocket, bust out, buy too big, a toboggan too big, a toboggan is too big, a toboggan to buy, to begin to toboggan. Excellent, Tamara, thank you. Next one. Jennifer. Hi, Jennifer. Hi. Okay, go on. To begin to toboggan, first buy a toboggan, but don't buy too big a toboggan. Too big a toboggan is too big a toboggan to buy to begin to toboggan. Excellent, thank you. Next one. Bárbara. Hi, Barbara. We hear you. Hi. To begin to toboggan, first buy a toboggan, but don't buy too big a toboggan. Too big a toboggan is too big a toboggan to buy to begin to toboggan. Amazing, Barbara, very well. Let's practice with this one now. It says, whether the weather be fine or whether the weather be not, whether the weather be cold or whether the weather be hot. Well, whether the weather, whether we like it or not. En español sería, como sea que el clima esté bien o como sea que el clima no lo esté. Como sea que el clima esté frío o como sea que el clima esté caliente. Bueno, como sea que esté el clima, como sea que nos guste o no. ¿Ok? Vamos a hacerlo despacio. Whether the weather be fine or whether the weather be not. Whether the weather be cold or whether the weather be hot. Well, whether the weather, whether we like it or not. Faster. Whether the weather be fine or whether the weather be not. Whether the weather be cold or whether the weather be hot. Well, whether the weather, whether we like it or not. Faster. Whether the weather be fine or whether the weather be not. Whether the weather be cold or whether the weather be hot. Well, whether the weather, whether we like it or not. And the faster we can. Whether the weather be fine, whether the weather be not. Whether the weather be cold or whether the weather be hot. Well, whether the weather, whether we like it or not. Ok, ¿quién nos va a ayudar, profe? Muy bien. Tamara. Tamara, we hear you. Whether the weather be fine, whether the weather be not, whether the weather be cold, or whether the weather be hot, or whether the weather we like it or not.
Okay, excellent, Tamara. Very well. Thank you. No, who is next one? Susana. Susana, we hear you. Okay. Whether the weather be fine or whether the weather be not. Whether the weather be cold or whether the weather be hot. Well, whether we like it or not. Very well. One last person. Evelyn. Evelyn, we hear you. Whether the weather be fine or whether the weather be not. Whether the weather be cold or whether the weather be not be hot. Will whether we like it or not. Amazing, very well. Estos son los últimos dos. Aprovechemos ahí a practicar. Recuerden que esto nos ayuda bastante a nuestra pronunciación. Dice, Betty butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. Betty Butter compró algo de mantequilla, pero dijo que la mantequilla estaba amarga. Si la pongo en mi masa, va a hacer que mi masa se vuelva amarga. ¿Ok? Slow. Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. Faster. Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. Faster. Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. The faster we can. Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. ¿Quién nos va a ayudar? Adelante, Yolanda. Yolanda, hi, we hear you. Hi. Very butter, we can some butter. But the cheese are they butter bitter. My butter, why make my butter better? Excellent, thank you. Next one. Adelante, Dan. Betty Butter bought some butter. Would she say the butter's bitter? If I put it in my butter, it will make my butter bitter. Excellent, thank you. One last person for this tongue twister. Jennifer. Jennifer, hi. Are you there, Jennifer? Yo creo que no está Jennifer. Another name, please. Eduardo. Hi, Eduardo. Okay. Betty Butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put in my butter, it will my butter bitter. Excellent, thank you. Now let's go with the last one. Vamos con el último que vamos a practicar. There was a fisherman named Fisher who fished for a fish in a fisher. The fish with the green pulled the fisherman in. Now they are fishing the fisher for fisher. En español sería, había un pescador llamado Fisher que pescaba por un pez en una fisura. El pez con una sonrisa empujó al pescador dentro. Ahora están pescando en la fisura por Fisher. Okay, let's go. There was a fisherman named Fisher who fished for a fish in a fisher. The fish with the green pulled the fisherman in. Now they are fishing the fisher for fisher. Faster. There was a fisherman named Fisher who fished for a fish in a fisher. The fish with the green pulled the fisherman in. Now they're fishing the fisher for fisher. Faster.
There was a fisherman named Fisher who fished for a fish in a fisher. The fish with the green pulled the fisherman in. And now they're fishing the fisher for fisher. The fastest we can. This is the last one. There was a fisherman named Fisher who fished for a fish in a fisher. The fish with the green pulled the fisherman in. Now they're fishing the fisher for fisher. Ok, ¿quién nos va a ayudar, profe? Adelante, Tamara. Ok, Tamara, let's go. There was a fisherman named Fisher who fished for a fish and fisher. The fisher went a green pulled the fisherman in. Now there's fishing the fisher for fisher. Okay, Tamara, excellent. Next one. Briseida. Go on, Briseida. Okay. There was a fisherman named Fisher who fished for a fish in the fisher. The fish with the green pulled the fisherman in. Now they're fishing and the fisher for fisher. Okay, and one last person. Yolanda. Yolanda. There was a fisherman named Fisher who fished for a fishery in a fishery. The fish was careful. The fisherman in. Now they're fishing the fish court for fish. Amazing, excellent, very well. Ok, guys, entonces les vamos a mandar estas fotos para que ustedes puedan seguir practicando estos tongue twisters y si ustedes quieren buscar otros y practicarlos también. Esto de verdad que les ayuda mucho, mucho en su pronunciación. Ustedes mismos se van a ir dando cuenta cómo uno lo van mejorando y lo van diciendo mejor cada vez y cada vez que lo practican, ¿verdad? Y ustedes también les va a ayudar mucho, más que todo, nosotros tenemos los latinos, por nuestro idioma, pronunciamos la R bastante fuerte. Y en inglés no lo pronuncian tan así. Entonces tenemos que acostumbrar nuestra lengua, nuestra voz, si queremos decirlo así, a cómo se pronuncia el inglés. Y esto solo lo vamos a lograr exponiéndolos al idioma, practicando, hablándolo. Esto es importante no solo con la mente, sino con nuestra voz, ¿ok? Muy bien, esa va a ser la técnica de esta semana. Espero que la puedan poner en práctica, que esta semana ustedes ahí estén dándole duro a los tongue twisters para mejorarlos y la siguiente semana ustedes puedan compartirlos ahí y que los digan muchísimo mejor de cómo les salió ahora, ¿ok? All right, class. Let's come back. Vamos a continuar ahora con nuestra clase de gramática. Recuerden que los que no han llenado su asistencia, allí está el link. Lo acaba de mandar, lo mandó antes del break el profe Federico. Si ya se dieron cuenta, la pregunta está bastante fácil. Es solo para comprobar si ustedes estuvieron presentes en la primera parte de la clase, ¿verdad? Creo que la mayoría la han contestado bien. Entonces, vamos a hacer un quick refresh. Eso siempre lo vamos a estar haciendo en nuestras clases con nuestro tema de gramática, que vamos a hacer un refresh de lo que vimos la semana pasada. Lo vamos a hacer, por eso es quick, ¿verdad? Bastante rápido porque ya lo vimos. Entonces, si ustedes por alguna razón no pudieron conectarse, preferiblemente vayan a ver la clase, la grabación de la clase, aunque no sea yo la que esté dando la clase, es el mismo tema, para que así lo puedan comprender mejor. Y el quick refresh es solo para que el tema que sigamos, pues ustedes lo conecten, ¿verdad? Se conecte uno con el otro. Y esta vez el refresh va a ser por medio de un video. Entonces, prácticamente este video va a resumir todo lo que hablamos la semana pasada, que era sobre los adjectives, ¿verdad? Cómo podemos enriquecer nuestras oraciones con estos adjectives. Por ahí decíamos que, bueno, con los niños también vamos a ver los adjectives y decía así en forma infantil de que los adjetivos le dan sabor, le dan color, le dan como bastante amplitud a nuestras palabras, a nuestros sustantivos, ¿verdad? Porque nos explican cómo son. ¿Ya se puede ver la pantalla completa, profe? Sí, ya se ve. Muy bien, entonces prestemos atención. ¿Se escucha? No, Miss Margarita. No, ok. Creo que no le compartí el audio. Ahora sí, ¿verdad? ESL Library. Ok.
adjectives. What are adjectives? Adjectives are words that describe nouns. Adjectives can tell us information about a noun, such as the size and color. Adjectives can also tell us someone's opinion about a noun or describe how someone is feeling. For example, big cookie, yellow flowers, beautiful sunset, hungry dogs. There are two common sentence patterns for adjectives in English. The first pattern is adjective plus noun. For example, in the sentence, I have a red car, the adjective red comes before the noun car. Red describes car. The second pattern is be plus adjective. In this pattern, the adjective follows the be verb and describes the subject noun in the sentence. For example, in the sentence, the student is tired, the adjective tired follows the verb is. Tired describes student. Let's look at some more examples of adjectives in a sentence. I see a small mouse. That is an expensive car. The children are happy. The pasta is delicious. They live in a big blue house. My new boots are tall and red. Look at the picture and unscramble the words to make a sentence. Say or write the sentence. For example, aquí les toca entonces ustedes ordenarla, ¿verdad? Así como lo hicieron acá, ustedes lo traten de ordenarla. apple is red. Now you try. Hungry, they are cats. ¿Cómo creen que quedaría esta oración correctamente? ¿Quién puede levantar la mano y decirnos? Ahí me dice, profe, ¿quién? Adelante, Randy. Randy, cuéntanos. ¿Cómo quedaría? The cats are hungry. Amazing. Very well, Randy. The cats are hungry. Now this one, house small live in a weed. ¿Quién sabe cómo quedaría esta? Adelante, Susana. Dino, Susana. Wait. Okay. We live in a small house. Okay, let's see. We live in a small house. Amazing, very well. They car have an expensive. ¿Cómo quedaría este? Eduardo. Hi, Eduardo. Hi. They have an expensive car. Ajá, muy bien. Como lo dijiste de último. Vamos a ver. They have an expensive car. Amazing, very well. Now this one is the delicious cookie. ¿Cómo quedaría? The cookie. Okay, Briseida. The cookie is delicious. Let's see. Very well, the cookie is delicious.
I sunset a beautiful sea. ¿Cómo quedaría? Edna, hi. Hi, I see a sunset beautiful. Creo que el adjective lo tienes ahí en orden incorrecto. Solo cámbiale el lugar al adjective. I see excuse me. Ahora dices el adjective. Beautiful sunset. Muy bien. ¿Y cuál es el noun? Sunset. Muy bien. ¿Cómo quedaría entonces? I see a beautiful sunset. Very well, very well. Let's see. I see a beautiful sunset. Excellent. Thank you. Thank you. Muy bien, entonces ese es nuestro refresh de los adjectives. Espero que ustedes hayan podido practicar y ver ahí los adjectives que les mandamos, una idea que les habíamos dado. Si no lo han hecho, todavía lo pueden hacer esta semana. Para poder practicarlos eran 100, ¿verdad? Podrían agarrar, por ejemplo, 10 al día y hacer 10 oraciones simples, sencillas, con cada uno de esos adjectives para que los pongamos en práctica y así se nos queden más rápido, ¿ok? Los adjectives son bastante importantes porque nos explican, nos dan descripción de cómo es algo, ¿verdad? Cómo es un noun. Muy bien, entonces ahora vamos a irnos con nuestro siguiente tema de gramática, que vamos a hablar de algo muy importante. En el inglés básico aprendimos un tipo de verbo que era el verb to be. Es el verbo más importante de todo el idioma inglés, ¿verdad? El ser y estar. Aquí también lo vamos a volver a ver, por si alguien todavía no lo tiene muy claro. Es tan importante que lo vamos a volver a repasar, pero también vamos a hablar en sí de los verbos en general, ¿ok? Los verbs. ¿Qué son los verbs? En español, los verbos son palabras que indican acciones, existencias, como ser y estar, posición, tener. Ahí está. Ok. En inglés usamos la preposición to para formar el infinitivo. Cada vez que escuchen en el infinitivo, es en español los verbos que terminan en ar, ir, ¿ok? Entonces, por ejemplo, to talk sería en español hablar. ¿Okay? El infinitivo es eso, el verbo que no está conjugado aún, ¿ok? To eat, comer. To change, cambiar y así, ¿verdad? Por eso es que van a ver que a los verbos se les pone el to antes del verbo. El verbo puede indicar la acción principal y a esto les vamos a llamar verbo principal. O también puede haber un verbo auxiliar que añade detalle a la acción o ayuda al verbo principal. A esto también se le llama verbos complementarios y los vamos a aprender porque son muy importantes y muy usados en el idioma inglés. También vamos a ver los verbos modales que, como su nombre lo dice, van a añadir modalidad, es decir, posibilidad, capacidad, permiso, prohibición, obligación, etc. Hay unos verbos transitivos que conectan un sujeto con un objeto. Otros verbos solo necesitan un sujeto, esos son los verbos intransitivos. Y hay verbos que están compuestos de más de una palabra, que son los verbos preposicionales o los phrasal verbs, que si nos da tiempo lo vamos a ver en este nivel. Si no, pues ustedes van a poder aprenderlo después ya por su cuenta, pero ya sabiendo los verbos principales, a ustedes se les va a hacer mucho más fácil. Los verbos también pueden ser activos o pueden ser pasivos. Por ahora y en este nivel nos vamos a concentrar en el uso de los verbos principales y auxiliares. También creo que vamos a ver los verbos en futuro. Una de las razones por las que alargamos el curso, este curso normalmente duraba 3 meses, ahora dura 6, es que podamos abarcar más este tema, ¿verdad? Porque es muy importante. Creemos que para que ustedes salgan con un inglés intermedio, debemos aprender y manejar muy bien los verbos, ¿ok? Entonces le vamos a prestar mucha atención
Y se van a dar cuenta que los verbos también no es cuestión de memorizar, sino es cuestión de practicar. Entre más práctica, entre más exposición, más se nos quedan estos verbos. Está más que comprobado que nos memorizamos y se nos quedan más los verbos cuando los practicamos con técnicas, con canciones, con lo que hemos visto, que si nos ponemos con nuestro cuaderno a memorizarlo, ¿verdad? Entonces, por eso es que son muy importantes todo lo que vemos, los vocabularios, las técnicas y todo lo demás que hacemos en la clase, ¿verdad? Bueno, ¿qué tipo de verbos vamos a ver ahora? Vamos a hacer un refresh del to be, del ser y estar. Vamos a aprender las short forms, las formas cortas que a todos los nativos hablantes de inglés siempre van a preferir utilizar la short form, las formas cortas, antes que la forma larga, ¿verdad? Entonces tenemos que familiarizarnos mucho con las short forms. Vamos a aprender la diferencia entre have y have got, que estos dos significan tener, pero cada uno maneja su propia gramática. El verbo tener es muy importante, por eso es que lo vamos a separar en estos dos. Y vamos a hablar sobre los modal verbs, que ya los mencioné, los verbos modales. Empecemos entonces con the most used verbs in English, los verbos más usados en inglés. Con esto hay un pequeño paréntesis, y es que a partir de la otra semana vamos a empezar a ver vocabularios de verbos, porque verbos sabemos que hay muchos, muchos, muchos. Nosotros les vamos a dar en este curso 400 verbos, ¿ok? No los vamos a ver en una sola clase. Vamos a irlos dividiendo 50 en 50. 200, les vamos a dar 200 verbos regulares y 200 verbos irregulares. Y los vamos a ir viendo como un vocabulario, como lo veíamos en el inglés básico en la temporada pasada, que repetíamos y ustedes en casa pues ya se encargan de ir practicando estos de 50 en 50. Ustedes ni se van a dar cuenta cuando ya tengan los 400 verbos que los conocen y ya va a quedar de ustedes cómo se les va a quedar o a memorizar, ¿ok? Pero tener en nuestro léxico verbos nos va a ayudar mucho para poder hacer nuestras oraciones. Recuerden que ahora ya sabemos hacer oraciones básicas, pero para poder hacer más oraciones, para poder tener más conversación, necesitamos saber añadir acciones a nuestras oraciones, ¿verdad? A nuestras frases. Entonces, por eso es importante que aprendamos los verbs en English, ¿ok? Y aquí vamos a ver solo un listado de cuáles son los que más se utilizan. Entonces los vamos a ir repitiendo. Alguien que me ayude a repetir, yo lo digo 2 veces y esta persona en una vez. You can raise your hand. Profe, ¿me dices quién? Briseida. Ok, Briseida, hi. Todos recuerden que cuando escuchen a Briseida, van a repetir con ella en voz alta en casa, ¿ok? Con su micrófono apagado, pero yo sé que les insisto mucho en esto. Van a decir, ya me aburrió con tanto que me lo dice, pero de verdad que es importante que lo hablemos, no que solo lo repitamos con nuestra mente, ¿ok? Muy bien, empecemos entonces. Ser y estar, to be, to be. To be. Tener o haber, ya más adelante les vamos a explicar cuándo se usa tener y cuándo se usa haber. To have, to have. To have. Hacer, to do, to do. To do. También hacer, to make, to make. To make. Tomar o coger, to take, to take. To take. Conseguir, to get, to get. To get. Ir, to go, to go. To go. Venir, to come, to come. To come. Salir o irse, to leave, to leave. To leave. Saber, conocer, to know, to know. To know. Gustar, to like, to like. To like. Querer, to want, to want. To want.
Sentirse o sentir, to feel. To feel. To feel. Empezar, to begin. To begin. To begin. Or we can say to start. To start. To start. Aprender, to learn. To learn. To learn. Enseñar, to teach. To teach. To teach. Excellent, Briseida. Thank you. Vamos con alguien más ahora que nos ayude con el siguiente listado. Qué alegre que esta clase sea muy participativa. Eso es buena señal. Vamos a ir aprendiendo bastante bien así. Muy bien, vamos con Gabriela. Hi, Gabriela. Can you help me with these ones? Yes. Ok. Acabar o terminar, to end. To end. To end. Or we can say to finish. To finish. To finish. To finish. Quedarse, to stay. To stay. To stay. Cambiar, to change. To change. To change. Esperar, to wait. To wait. Wait. Poner, to put. To put. Poder, to be able. To be able. To be able. Muy bien, este es un ejemplo de los phrasal verbs que les digo que también existen, que cuando necesitamos dos palabras, dos verbos para formar una acción, ¿verdad? Pensar, to think. To think. To think. Creer, to believe. To believe. To believe. Esperar, to hope. To hope. To hope. Or we can say to wish. To wish. To wish. Mirar, to look. To look. To look. Ver, to see. To see. To see. Oír, to hear. To hear. To hear. Llamar, in the US, dicen más, to call. To call. To call. In the UK, usan más, to ring. To ring. To ring. Leer, to read. To read. To read. Escribir, to write. To write. To write. Excellent, Gabriela. Thank you. Muy bien, entonces si se dan cuenta en español también utilizamos mucho estos verbos, ¿verdad? Entonces en inglés también son uno de los verbos más utilizados. Son los que les tenemos que poner principal atención para que se nos haga más fácil cuando ya nos toque armar nuestras propias oraciones o nuestras propias conversaciones. Let's begin with the auxiliary verbs. Vamos a hablar ahora de los verbos auxiliares. ¿Se recuerdan que les decía que existen verbos principales y verbos auxiliares? El principal nos va a indicar cuál es la acción, vale la redundancia, principal que se quiere dar a entender en nuestra oración. Y el auxiliar, ustedes se van a dar cuenta que es un complemento a esta acción. ¿Okay? Pero no va a ser nuestro verbo principal. Y el to be, el verbo más utilizado en el inglés, vamos a verlo aquí, pero ahora como un verbo auxiliar. La mayoría de ustedes debería ya saber cómo hacer oraciones con to be. Por ejemplo, I am sick. Yo estoy enferma. Estoy, ¿verdad? Es mi acción principal. Or I am in my house. Yo estoy en mi casa. Estoy en mi casa. Esa es mi acción principal. Ahí el verb to be lo estoy utilizando como un verbo principal, pero ahora lo vamos a aprender a utilizar como verbo auxiliar, es decir, que va a complementar a otro verbo. Por ejemplo, siempre recordemos los pronombres, ¿verdad? En am lo vamos a utilizar con el pronombre I. Are vamos a utilizarlo con los pronombres you, we, and they.
Y el verbo is lo vamos a utilizar con los pronombres en tercera persona. He, she, it. Si ustedes todavía no saben cuáles son los pronombres en tercera persona y tienen un cuaderno ahí, anótenlos y pónganlos ahí. Pronombres en tercera persona, he, she, and it. ¿Por qué? Porque en estos tres siempre van a cambiar en la mayoría de las conjugaciones verbales. Ustedes mismos se van a ir dando cuenta. Entonces esos tres, ténganlos siempre presentes. Ya saben que cuando yo les diga verbos en tercera, los pronombres, perdón, en tercera persona, ustedes ya saben que es he, she, and it. ¿Ok? Entonces veamos un ejemplo con I am. I am working in the project. Yo estoy trabajando en el proyecto. Estoy trabajando. Hay dos verbos, estar y trabajar. Estoy trabajando. ¿Cuál es mi verbo principal? ¿Estoy o trabajar? ¿O trabajando? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es mi verbo principal en esta oración? Working. Yo estoy trabajando. Working. Muy bien, excelente. Working, trabajando. Este es un tiempo verbal que vamos a aprender más tarde que se llama el presente continuo, cuando le agregamos ing a nuestros verbos. Pero vemos también que estamos utilizando el verb to be. I am working in the project. Entonces, I am lo estoy utilizando, pero no es mi verbo principal. Mi verbo principal es working. ¿Okay? Vamos ahora con are. Por ejemplo, you are we are waiting for you. Nosotros estamos esperando por ti. Estamos esperando. Dos verbos, estar y esperar. ¿Cuál es mi verbo principal en esta oración? Waiting. Waiting, esperando, ¿verdad? ¿Cuál es mi verbo auxiliar en esta oración? Are. We are waiting for you. We. We es pronombre. Are. Are, muy bien. Estamos esperando por ti. Muy bien. Ahora con is. Por ejemplo, she is standing in front of you. Recuérdense que aquí está en short form, está reducido el is, ¿verdad? No está is, pero está el apóstrofe s. Eso significa que está el is ahí. She is standing in front of you. Ella está parada enfrente de ti. Está parada. Entonces, ¿cuál es mi verbo principal? ¿Cuál es la acción principal en esta oración? Standing. Standing. Very well. ¿Y cuál es mi verbo auxiliar? Is. Está parada. Vemos entonces cómo el verbo to be pasa de ser a un verbo principal a un verbo que está complementando la acción principal, ¿verdad? Todas estas conjugaciones las vamos a ver en un futuro, pero antes de verlas ustedes tienen que comprender qué es un verbo auxiliar para que cuando lo veamos ustedes ya lo tengan más que claro, ¿verdad? Recuérdense que aquí cuando iniciaron el inglés intermedio no les hicimos una prueba de ubicación para saber si ustedes ya conocían las bases del inglés. Si ustedes todavía no saben utilizar el verb to be, este tema sí o sí tienen que saberlo. Y les digo sí o sí porque el verb to be es muy importante, ¿verdad? Porque incluso yo he escuchado a tipo chiste, pero no tan chiste, de que si sabes el verb to be, ya sabes inglés. Y la verdad es que tiene un poco de razón, porque el verb to be es muy necesario, tanto como verbos principales como verbos auxiliares. Entonces, si ustedes todavía se sienten un poco weak, un poco que necesitan repasar el verb to be, vayan a repasarlo esta semana y pónganse duchos en el verb to be, porque este sí es muy importante. Los que estuvieron en el inglés básico no me dejan mentir de que para poder hacer sus primeras oraciones tenemos que utilizar el verb to be, ¿verdad? Muy bien, ese va a ser nuestro primer verbo auxiliar que vamos a ver. Luego también vamos a ver cómo utilizamos el to have como verbo auxiliar. Y aquí viene la diferencia. Utilizamos have, que habíamos dicho al principio que era tener o haber,
Haber va a ser cuando es verbo auxiliar. Cuando utilizamos to have como verbo principal, significa tener. Si quieren eso lo pueden apuntar. To have como verbo auxiliar significa haber. To have como verbo principal significa tener. ¿Ok? Veamos entonces cómo lo utilizamos. Con los pronombres I, you, we, they, utilizamos have. Por ejemplo, I have talked to Peter. He hablado con Peter. En inglés es un tiempo presente perfecto, pasado perfecto, perdón. Entonces, también si nos da tiempo lo aprendemos, pero aquí es lo que quiero ver. Que ustedes sepan diferenciar entre un verbo auxiliar y un verbo principal. I have talked to Peter. He hablado con Peter. En esta oración, ¿cuál es mi verbo principal? Talk. 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 Very well. Hablado, ¿verdad? Talked. Y have me está sirviendo como auxiliar. He hablado con Peter. Yo he hablado con Peter. Y para los pronombres en tercera persona, que les digo que siempre cambian, vamos a utilizar has. Entonces, por ejemplo, she has gone to work. Ella ha ido, has gone to work, al trabajo. En esta oración, has gone, ¿cuál de estos dos es mi verbo principal? Gone. Muy bien, ido. ¿Y cuál es mi verbo auxiliar? Has. Has, muy bien. Este has y el have de arriba significan lo mismo, haber, solo que en su conjugación correcta. Pero con has utilizamos los pronombres he, she, and it, que cambian. No vamos a decir, por ejemplo, you has gone to work, ¿ok? O no decimos, she have talked to Peter. Tenemos que utilizar I, you, we, they con have y he, she, it con has, ¿ok? Eso lo tenemos que tomar muy en cuenta. Y el último verbo auxiliar que vamos a ver es to do. Y ojo con este, porque a diferencia de los últimos dos, no tiene una traducción literal al español. Sin embargo, es súper necesario para poder formar más que todo las preguntas y las negaciones en el inglés. Las afirmaciones nos van a dar un poco de énfasis. Ahora van a ver cómo. Con los pronombres I, you, we, and they, utilizamos do. Por ejemplo, do you have the book? ¿Tienes el libro? Si se dan cuenta, aquí no hay una traducción, una palabra en español para poder traducir do, pero lo tenemos que poner ese do para poder armar las preguntas. Do you have the book? ¿Tienes el libro? Porque tienes es del have. Aquí ya se dieron cuenta que have lo estoy utilizando como verbo principal. Por eso no es saber, sino que es tener. Do you have the book? Have es mi verbo principal y do es mi verbo auxiliar. Do you have the book? ¿Tienes el libro? Ahora con he, she, and it utilizamos la palabra does. Va a significar lo mismo que do, solo que con estos pronombres se usa does. Y si queremos hacerlo negativo, simplemente agregamos not. Does not. Y la short form, la forma corta de does not es doesn't. La forma corta de do not es don't. De does not, doesn't. Por ejemplo, he doesn't listen opera. Él no escucha ópera. ¿Ok? Entonces aquí el do tampoco tiene una traducción, el does, perdón, no tiene una traducción literal al español, pero lo tenemos que utilizar para decir doesn't, ¿verdad? O does not. Veamos ahora, por ejemplo,
un ejemplo de cómo lo podemos hacer afirmación y cómo lo podríamos traducir al español. Por ejemplo, en vez de hacerlo en negación, la última la vamos a hacer en afirmación. He do listen opera. Él sí escucha ópera. Yo pude haber dicho he listen opera, que sería él escucha ópera, pero al yo agregarle el does, perdón, he does listen opera, él sí escucha ópera, le estamos agregando un énfasis, ¿verdad? Es diferente decir él escucha ópera a él sí escucha ópera. Le estoy agregando énfasis. Entonces, el do con las afirmaciones lo podemos utilizar y le va a dar énfasis a lo que queremos decir. Ahora, para la negación y las preguntas, tiene que estar sí o sí. Con las afirmaciones nosotros elegimos si ponerlo o no como auxiliar, pero para las negaciones y las preguntas sí lo tenemos que utilizar con nuestro verbo principal, ¿verdad? Ok, vamos a hacer una práctica rapidito. ¿Cómo le vamos a hacer? Yo tengo aquí este verbo, ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que quiero que ustedes hagan? Ustedes me van a dar un ejemplo de cómo podría ser, cómo puedo utilizar este verbo, este verbo auxiliar con el verbo principal en una oración. Por ejemplo, we have made our homework. ¿Okay? Nosotros hemos hecho nuestra tarea. ¿Okay? Así van a hacer ustedes con lo que yo les dé. Por ejemplo, he is talking. Él está hablando. ¿Quién me puede dar un ejemplo? You can raise your hand. Pueden levantar la mano. ¿De quién me da un ejemplo? Utilizando esto. He is talking. Y el profe me va a decir quién. Adelante, Gabriela. Okay, Gabriela, can you tell me? Ahí no había bajado la mano. ¿Puedes intentar hacer una oración con esto? He is talking. He is talking with... no. Sería her sister, no. Sí, muy bien. He is talking with her sister. Muy bien. Él está hablando con su hermana. Vamos a ver un ejemplo que yo les pongo acá. He is talking about the party. Cada quien hizo una oración diferente, ¿verdad? Pero utilizó he is talking. Aquí, is es mi verbo auxiliar y talking es mi verbo principal. En la anterior, we have made our homework. Have es nuestro verbo auxiliar y made es nuestro verbo principal. Vamos con otra. They do listen. Ellos sí escuchan. ¿Alguien que quiera darme un ejemplo utilizando esto? They do listen. Adelante, Jennifer. Okay, Jennifer, we hear you. They do listen our conversation. Muy bien. They do listen our conversation, ¿dijiste? Yes. Ok, muy bien. Yo aquí les puse el ejemplo. They do listen what you are saying. Los dos están re bien. Do es entonces mi verbo auxiliar y listen es mi verbo principal. Yo pude haber dicho, they listen what you are saying. Ellos escuchan lo que estás diciendo. Pero al yo agregarle el do, le estoy dando énfasis. Entonces digo, they do listen what you are saying. Ellos sí escuchan lo que estás diciendo. Hay una diferencia entre decir, ellos escuchan lo que estás diciendo o ellos sí escuchan lo que estás diciendo, ¿verdad? Así utilizamos el do con afirmaciones. Ahora si queremos ponerlo en negación y en pregunta, no podemos elegir si lo ponemos o no. Lo tenemos que poner para que gramaticalmente esté correcto. Hagamos esta en negativa. They don't listen what you are saying. Hagámoslo pregunta. Do they listen what you are saying? Entonces ahí sí lo tenemos que utilizar a diferencia de las afirmaciones que elegimos y sí o no darle énfasis a lo que queremos decir. ¿Ok? Muy bien. Vamos a terminar por aquí nuestra clase. Entonces, espero que puedan practicar esto, más que todo diferenciar cuál es nuestro verbo principal, cuál es nuestro verbo auxiliar
de estas 3 formas que vimos el día de hoy. Siempre les enviamos el material a WhatsApp para que ustedes puedan practicar tanto los tongue twisters como el tema de esta semana, ¿ok?